Qué privilegio tan grande el que tenemos esta mañana de glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor, amén. Él es digno de recibir toda la gloria, todo el honor, solo Él es digno, amén. Quiero invitarte a ir a Hebreos capítulo 4, en un momento vamos a estar leyendo la sagrada palabra de Dios y vamos a estar en los versículos 14 al 16. Como creyentes, a lo largo de nuestro caminar en el Señor, solemos experimentar un tipo de tensión entre las realidades de nuestra identidad y la lucha con el remanente de pecado en nuestras vidas. Como creyentes en nuestro caminar con el Señor, estoy seguro que hemos experimentado la tensión entre las pruebas y la fe. Hemos experimentado la tentación de tirar la toalla cuando estamos sufriendo en nuestra vida cristiana. Nos hemos visto tentados a no ir a la palabra de Dios. Nos hemos visto tentados a no ir a orar. Y lo triste es que hemos cedido a esa tentación. Podemos ver una conexión entre una vida de oración, una vida de palabra y la perseverancia en la fe. Amén. Están conectadas, así que si tu tiempo de oración es muy pequeño y tu tiempo en la palabra es muy corto, probablemente te verás luchando con perseverar. Lo que quiero decirte es que tanto la vida de oración como la vida en la palabra están conectados, que nos ayudan a vencer la tentación de no avanzar, de no seguir, de no perseverar. Solo te quiero mostrar esto y tú puedes leer el texto en Marcos 4, pero voy a leerte el versículo 17. Marcos 4, 17 dice: pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ellas. Y puedes leer el relato más extenso en esta parábola. Y está diciéndonos que aquellos que no han profundizado y no se han aferrado a la palabra de Dios y no están caminando en ellas, por supuesto, cuando vienen aflicción a sus vidas, se verán tentados ¿a qué? Dice, a abandonarla. Eso nos muestra un principio que el autor de la carta a los Hebreos nos ha dicho a lo largo de este capítulo 4, es que la perseverancia es en definitiva una marca auténtica de una fe real, de una fe genuina. Perseverar es en definitiva una marca de una fe auténtica. Mi ánimo, iglesia, para nosotros hoy, para cada uno de los que está aquí, es que seamos fortalecidos en nuestra fe y cualquiera sea hoy nuestra circunstancia, nuestra lucha, nosotros podamos venir a su palabra y ser animados por ella y responder con fe a la voz de Dios en nuestra vida. ¿Qué tal si oramos pensando en esto? Padre, te agradecemos, Señor, tu gran misericordia y tu gran bondad en nuestras vidas. Dios, creo que no capturamos, Señor, aún lo que cantamos, Señor. Decir, Señor, que solo tú eres digno, Señor, de abrir los sellos, Señor. Es debido, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, en la cruz del Calvario. A resucitar, Señor, ir a los cielos, Señor, y estar sentado a la diestra del Padre. Solo tú eres digno, Señor. Y Dios, nuestros corazones y nuestras mentes muchas veces se ven inclinados, Señor, a adorar, exaltar, Señor, otras cosas. Nos vemos cautivados, Señor, por cosas insignificantes, Señor. Y tu palabra nos enseña, Señor, una y otra vez que solo tú eres digno de recibir honor y gloria. Y yo oro, Señor, para que nuestros ojos sean abiertos por tu verdad, Señor. Y podamos, Padre, exaltarte, glorificarte en gran manera para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Hemos visto a lo largo del capítulo 4, el autor de los Hebreos está llamando a su audiencia a perseverar en la fe. Como hemos dicho, y quizás lo has escuchado en las prédicas anteriores, el autor de la carta de los Hebreos tiene un gran corazón pastoral. Él ve su iglesia luchando, él ve su audiencia luchando y él les está exhortando, les está animando a que puedan perseverar en la fe. Recuerda que esta iglesia se está viendo tentada a abandonar su fe y regresar al judaísmo debido a la persecución que están experimentando en sus vidas.
El autor de la carta de los Hebreos les está animando a permanecer. Les dice: no se rebelen, no permitan que su corazón sea endurecido por su incredulidad. El autor les dice: mire el ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento con la generación del desierto, debido a su incredulidad, debido a su rebelión, debido a un corazón endurecido, debido a que no quisieron escuchar la voz de Dios y fueron desobedientes. No entraron al descanso prometido que el Señor les había dado. Les había dicho, les había prometido. El autor de la carta de los Hebreos nos ha animado como sus lectores que debemos esforzarnos a entrar en ese reposo. Incluso en medio de la crisis y en medio de la persecución y del caos, él dice: hay un reposo aún por venir. Así que esfuérzate por entrar en ese reposo. Un reposo superior está por venir. Y les dice: recuerda que el Señor es compasivo y misericordioso, y te sigue llamando hoy para entrar y experimentar ese reposo. Pero nos dice: debes seguir confiando y debes seguir obedeciendo la palabra de Dios. Observamos en los versos 12 y 13 la semana pasada, y que esta sección está funcionando como una conclusión de lo que ha dicho. Y el llamado del autor es enfático: no desprecies la voz de Dios. El hecho que esta declaración de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del ser y discierne los pensamientos, es decir, te está diciendo: no puedes ocultarte de Dios. Pero nos está empujando a examinar nuestros corazones y a la luz de la palabra de Dios arrepentirnos y venir a Él, porque la palabra de Dios nos mostrará cómo estamos delante de un Dios que es santo, santo, santo. Es una advertencia en medio de estos versos a no menospreciar la voz de Dios, a no rechazar la palabra de Dios. Básicamente el autor nos ha dicho en estos versos, versículo 12 y 13, que la palabra de Dios te desnuda, te pone al descubierto delante de Dios. Y solemos responder como respondió Adán y Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos por su pecado. Huyeron y se escondieron de Dios. Cuando escucharon, dice, que Dios empezaba a caminar, se escondieron. Y solemos hacer eso siguiendo a nuestros padres. En Adán y Eva nos escondemos por nuestro pecado, por nuestra maldad. No queremos que se salga a la luz quiénes realmente somos. En resumen, nos ha dicho el autor acerca de la palabra de Dios que la palabra de Dios tiene dos características: que es viva y poderosa. Y cuando vienes a la palabra de Dios, realmente es la palabra de Dios la que te lee a ti. La palabra de Dios tiene dos cosas que dice que hace: penetra y discierne. Es imposible para aquel que viene con un corazón humilde y quebrantado delante de Dios no ser examinado por la palabra de Dios. Estás al descubierto de la palabra de Dios. La palabra de Dios, por tanto, es poderosa. Nadie puede escapar de ella. Una lectura sincera y real de ella expondrá la necesidad de nuestros corazones. Y nos dice que todos vamos a rendir cuentas ante un Dios santo. Entonces, pensando en todo esto, vemos esta luz en este capítulo en Hebreos 4, 14 al 16. Esa es una sección clave, importante, y me atrevería a decir que es el clímax de este capítulo. Ahora, antes de leerlo, quiero que medites en esto. Hay una audiencia a la que está predicándosele este capítulo. Esta audiencia está luchando, están siendo tentados con abandonar la fe, están siendo tentados con renunciar. Las presiones están viniendo sobre ellos y se ven tentados a abandonar su fe. Quieren regresar a la comodidad donde estaban antes, quieren regresar al ritualismo, quieren regresar al judaísmo. Y el autor les está exhortando a que no deben tener un corazón incrédulo. Les anima a ser diligentes, los alienta a perseverar, los anima a esforzarse a entrar en el reposo del Señor. Les anima a examinar sus corazones a la luz de la palabra de Dios, y por supuesto, cuando lo hagan,
la palabra de Dios los expondrá realmente como están, y pondrá la necesidad al relieve y expondrá el pecado y el camino que deben seguir. Y entonces vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos 4, 14 al 16. Escuchamos esto: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Qué gran bendición, qué gran regalo cuando estamos atribulados por las circunstancias de la vida, cuando estamos a punto de ceder y tirar la toalla, cuando nos vemos tentados con las circunstancias difíciles de la vida, de negar, de abandonar. Dice el Señor, nos expone ante la palabra para que nos arrepintamos de nuestros pecados, pero nos da la luz de su gracia en Jesucristo, en la obra que Él ha hecho. Después de exponernos a la orilla del risco, después de exponernos a los horrores de la desobediencia y la incredulidad, después de herir nuestros corazones y decirnos hemos sido orgullosos y no queremos obedecer la palabra de Dios, después de exponernos, nos dice, hay gracia disponible para aquellos que ponen su confianza en aquel gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Es decir, nos da el bálsamo de la gracia para sanar las heridas y nos pone a la orilla de la plenitud y el descanso. Nos quiere acompañar y empujar al consuelo. Y esa es la idea central de estos versos: consolarnos a través de la suficiencia de Jesucristo, animarnos a través de la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cada vez que venimos a la palabra de Dios, se nos recordará lo insuficiente que somos, pero también la palabra de Dios nos recordará que nuestra suficiencia no se encuentra en nosotros mismos, por nosotros mismos, pero se encuentra en la obra de Cristo Jesús, y debe animar nuestros corazones en sobremanera. En estos versos hemos leído que el autor está enfatizando la singularidad y la superioridad del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema que ya introdujo de manera breve en los versículos anteriores, pero que ahora se vuelve el centro medular de la carta de Hebreos. Y veremos esto entre el capítulo 4 y el capítulo 10. Entonces veremos mucho de esto en los versos siguientes. La exhortación a permanecer fieles, hermanos, surge naturalmente del entendimiento de que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Está llevándonos a todos ahí. Está diciéndonos que la razón por la que podemos perseverar es porque Jesús es el gran sumo sacerdote. Y nos está diciendo que la razón por la que podemos aferrarnos a nuestra fe es porque Jesús ha hecho lo que ha hecho. O podemos descansar en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y si nos está diciendo que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia debido a la obra perfecta de Cristo Jesús. Cuando nos sentimos insuficientes por nuestra caída, por nuestra rebelión, por nuestras luchas diarias, nos dice, en el Señor, en su obra, podemos acercarnos. Aférrate a la fe, a tu confianza en el Señor. Si queremos perseverar a través de las pruebas y recibir su ayuda en tiempos de necesidad, el autor a la carta de los Hebreos nos está diciendo, necesitas entender quién es Jesús y lo que ha hecho. Hermanos, no hay esperanza alguna fuera de la obra de Cristo. No habrá paz, no habrá gozo, no habrá descanso, no habrá alegría, no habrá plenitud si intentamos en nuestra fuerza alcanzar a Dios por nuestros méritos, por nuestra capacidad. Si tú quieres perseverar a través de las pruebas en tu día a día y recibir la ayuda que tanto necesitamos a diario, necesitamos entender y conocer bien a Jesús. Entonces, número 1, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote.
Quizás para nosotros es un título conocido si venimos de un contexto católico, si venimos de un contexto evangélico, solemos relacionarnos con el título, pero cuando carecemos de una dieta balanceada de la Escritura, hacemos una asociación con el nombre errada porque no entendemos la relevancia y la importancia del sumo sacerdote en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Levítico, de Deuteronomio. Entender este rol sacerdotal nos va a ayudar a entender lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario a favor de nosotros y para nosotros. Era un cargo importante para la nación. Por supuesto, cuando vemos en la vida de Jesús, en los tiempos de Jesús, era un título, un cargo que se había degradado porque se había mezclado con política y muchas otras cosas. Pero desde la perspectiva bíblica es un título, es un rol sumamente importante. Dios le había dado instrucciones claras al pueblo de Israel de cómo debían vivir, de cómo debían relacionarse con Él, de cómo debían relacionarse con las demás culturas. Dios dio instrucciones sumamente simples, claras y detalladas, que no había lugar para decir o presumir ignorancia de estas verdades. Nadab y Abiud se dieron cuenta rápidamente de que no podían hacer lo que querían hacer. Debían seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba solo al lugar santísimo para hacer expiación de todos los pecados de la nación. Derramaba la sangre del sacrificio en la misma presencia de Dios, y cuando salía vivo, el pueblo suspiraba aliviado porque significaba que la salida del sumo sacerdote del lugar santísimo significaba que Dios había aceptado la ofrenda por los pecados. Hay un gran paralelo que encontramos en Hebreos, y vamos a ir, el paralelismo está en Hebreos 4, 14, 16 y Hebreos 10, 19 al 23. Y dice así el autor en Hebreos 10: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar, ¿a dónde? Dice, al lugar santísimo. ¿Por quién? Por la sangre de Jesús. En el antiguo pacto solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para ofrecer sacrificios. Pero ahora nos dice que debido a la obra sacerdotal de Cristo, como Pedro dice, somos sacerdotes, una nación santa, podemos entrar confiadamente por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Versículo 20: por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Es una gran celebración lo que está evocando estos textos. Jesús va directo a la presencia de Dios, dice Hebreos 4, regresemos a Hebreos 4. Ha trascendido a los cielos, va directo a la presencia de Dios como el gran sumo sacerdote que es. No es al lugar santísimo terrenal, va directo a la presencia de Dios y se presenta como el sacrificio que es. Un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos y ofreció un solo sacrificio para siempre y se sentó a la diestra del Padre. Mira lo que dice Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. Para siempre. ¿Cuántos sacrificios tuvo que hacer el pueblo de Israel o el sumo sacerdote para el pueblo de Israel? Cada año, entrando en el día de expiación.
para purificar a la nación de sus pecados. Ya no estamos aferrados al ritualismo del antiguo pacto, porque hay un mejor pacto, hay un mejor regente de este nuevo pacto, y es la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, su resurrección y su ascensión a los cielos. Cuánta bendición, ¿no, hermanos? Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Ningún sacerdote se sentó jamás, pero Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús entró a la presencia de Dios. Dios aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz, y por su obra mediadora, hermanos, escucha esto, por su obra redentora, Él nos ha acercado y hoy podemos tener comunión con Él. Romanos 5 dice eso. Hoy tenemos paz con Dios por medio de la obra de Cristo Jesús. Punto. Una lectura honesta de Hebreos nos haría dudar, ¿no?, de querer poner la confianza en alguien más que no sea Jesús. Y esa es la razón por la que, debido a la gracia y la misericordia de Dios, pienso principalmente somos creyentes, ¿no? Es debido a su misericordia y su gracia. Pero si tú lees Hebreos, no hay cabida para la doctrina mariana. No es intercesora. No puede. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. Solo hay uno que trascendió hasta la presencia del Dios mismo y entregó ese sacrificio, y el Dios lo aceptó. No necesitamos un segundo mediador, ni un tercer mediador, ni un cuarto mediador. Lo que el hombre necesita es simplemente Jesucristo. Y la razón, hermanos, que el autor de los Hebreos está conectando la obra perfecta y poderosa de Cristo en la cruz del Calvario es para decirte, debido a la obra de Cristo podemos perseverar. Debido a su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, podemos aferrarnos a nuestra fe, podemos descansar en esa profesión de fe, podemos caminar con confianza. El apóstol Pablo le dice, tenemos una esperanza viva, no muerta. Podemos confiar en la obra de Cristo Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. Dios Padre aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y esa es la motivación de nuestros corazones para aferrarnos a nuestra fe y perseverar en la fe, sin importar la circunstancia que nos rodea. La obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El autor usa una frase que es la frase original en el texto, es kratomen, que viene de kratos, y literalmente podríamos decir, debemos aferrarnos firmemente. Y pensaba en esto, de darles una ilustración. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de montarse en una ruta de transporte colectivo en nuestra ciudad, pero sucede que esta ruta va súper full, y el único espacio que tienes para irte es guindado, ¿sí? Y pensé, en mis años de secundaria y universidad me tocaba tomar el bus, y generalmente ya lo tomaba lleno. Entonces me acordé de que con cuánta firmeza me agarraba de esos tubos para no caerme. Y es básicamente lo que está diciendo aquí, aférrate a esa convicción de fe. Les cuento otra historia, que no es relevante, pero vas a entender mi punto. Cuando estaba intentando pretender a mi esposa, a mí no me gustan los juegos mecánicos, los detesto. Pero sucede que en un grupo fuimos a un lugar de juegos mecánicos, y mi mente lógica siempre está pensando, no creo que sea seguro, algo así, al menos aquí. No se ve aceitado, no se ve, se nota que no hay mantenimiento. Y estoy luchando en mi mente, no estoy diciendo eso, pero a mi esposa le encanta y le fascinan esas cosas. Y claro, yo la quería impresionar, me tuve que subir. Y no recuerdo en otro momento en mi vida que me aferré a algo tan fuerte. Con decirles esto,
el problema no fue subir, el problema fue bajar, porque no podía desprender mis manos de esos tubos. Y pensé, si viésemos la necesidad que tenemos de Cristo así, y nos aferráramos a esa convicción, wow, cuántos pasos de fe daríamos en el Señor. Y lo que el autor te está diciendo es: aférrate a eso, mantente firme a eso, no te va a defraudar. Aquel que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo no será defraudado. Aférrate a esa verdad. Debemos notar que el autor está apelando al sacerdocio de Jesús para apoyar su advertencia, para apoyar su amonestación, pero también para apoyar el ánimo que quiere darte a ti y a mí a perseverar en la fe. Ese es el camino. Aquí está el punto. Abandonar a Cristo es una completa locura. Rechazar al Señor es insensatez. Así que, hermano, ten confianza en la obra de Jesús. Él no es otro sumo sacerdote, Él es nuestro gran sumo sacerdote, que ha salido del lugar santísimo victorioso. Ha partido el velo en dos y hoy podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Y el apóstol Pablo dice: podemos llamarle Abba, Padre, a nuestro Señor. Qué hermoso privilegio. Tu llamado, iglesia, hermanos, es aferrarte a la fe puesta en el Señor Jesucristo. Esta confesión no es solamente una cuestión de saber, no es una cuestión solamente de entender los conceptos. Lo que está diciéndonos es que debemos aferrarnos a la obra perfecta de Cristo Jesús, de convicción, de corazón, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con todos nuestros afectos. Aferrándonos a lo que Cristo ha logrado en la cruz para nosotros. Una nueva vida, una nueva identidad, acceso al Padre. Dicho de otra manera, hermanos, es imposible para nosotros deleitarnos correctamente, debidamente, si no es por medio de la obra de Cristo que nos ha acercado al Padre por su obra. Si te apartas de la obra sacerdotal de Jesucristo y buscas otro medio para estar en paz con Dios, si buscas otra forma para tener el perdón de Dios, no lo encontrarás. Porque la forma, nos dice el autor de Hebreos, es confiando y aferrándonos con fe a la obra del gran sumo sacerdote que dice: tenemos. Cada creyente tiene este gran sumo sacerdote. Mira nuevamente el versículo 14. Debido a que tenemos, eso es algo objetivo. Cada creyente que ha puesto su confianza en el Señor, no dice probablemente lo pudieras tener si estuviera disponible. No dice eso. Dice, cada creyente que ha puesto su confianza tiene pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Debido a esto, aferrémonos, retengamos la fe, nuestra confesión de fe en Jesucristo como Señor, Salvador, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro Rey de Reyes, como nuestro profeta. Amén. Número 2, Jesús es un gran sumo sacerdote compasivo. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Nota esta nota aclaratoria, pero sin pecado. Amén. Ha sido tentado con todo, pero sin pecado. El versículo 15 probablemente está anticipándose a una posible objeción, incluso nuestra. Porque tú podrías decir, pero pastor, acabas de decir que el Señor ha trascendido los cielos. Es trascendente, inalcanzable para nosotros en nuestra condición. ¿Cómo es posible que me digas ahora que Él está pendiente de nuestra necesidad? Que Él puede comprender en nuestra lucha si Él está en los cielos, sentado en el trono.
¿De qué manera entonces Dios puede ser compasivo conmigo en mi lucha si Él está sentado en el trono? Por supuesto, de muchas maneras Dios puede ser compasivo aún sentado en el trono. Pero lo que está diciendo el autor es que no solamente es trascendente, sino también inmanente, tan cercano a nosotros, que nos dice que tenemos un sumo sacerdote sumamente compasivo, que entiende nuestra lucha. Leámoslos nuevamente, porque no tenemos un sumo sacerdote, note que lo dice en negativo, no tenemos un sumo sacerdote, un doble negativo, que no pueda compadecerse de nosotros. Esas son dos afirmaciones enfáticas. Tenemos, por supuesto, en Cristo un sumo sacerdote compasivo. Él puede compadecerse de nuestras flaquezas. Tenemos uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, como tú y yo, pero sin pecado. Quizás muchas veces hemos luchado con pensar de que Jesús no entiende nuestra lucha. Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué va a entender Jesús de mi lucha día a día? Y el autor de los Hebreos está diciéndote que sí lo entiende. Está tan cercano a nuestra lucha, lo comprende. Lo que quiero decirte con esto no es que Dios es indulgente con tu pecado, ¿ok? No está diciendo eso el autor. No está diciéndote que Dios se hace el de la vista gorda con tu pecado. No dice eso. No está diciendo que Dios es tolerante con tu pecado. No importa, chiquito, yo sé que luchas mucho con esto, yo entiendo. No está diciendo eso. No está diciendo, ¿sabes qué? Continúa pecando porque yo entiendo la lucha que hay con el pecado. No está diciendo eso. De hecho, la palabra de Dios nos dice que juntamente con la tentación Dios provee que la salida. Y eso es un gran texto de exhortación para nosotros, porque cuando tú eres tentado, y la tentación no es pecado, el problema es cuando cedemos a la tentación y nos sumergimos en el pecado, tienes que tener presente de que tú querías pecar. Y segundo, tienes que tener presente que tú hiciste caso omiso a la advertencia de Dios, porque dice que juntamente con la tentación Dios provee la salida. Tú has ignorado a Dios y has ignorado la solución de Dios a tu tentación. Cuando Él dice que Él es compasivo con nuestras luchas y nuestra flaqueza, que puede compadecerse, no está diciendo que Jesucristo es indulgente con tu pecado. Murió en la cruz y sintió el horror de cargar el pecado sobre sus hombros. Y sintió la ira de Dios. Entonces no podemos ser contradictorios y ahora decir que como Él sufrió eso en la cruz, Él es indulgente con tu pecado. No está diciendo eso, hermanos. Él está diciendo que es compasivo y que entiende nuestra lucha. Jesús es el gran sumo sacerdote, glorioso, excelso y sublime, pero también es el gran sumo sacerdote compasivo. ¿Qué dice el autor? Se compadece, es tierno, es misericordioso, lleno de gracia, que puede socorrernos cuando necesitamos ayuda, puede socorrernos cuando estamos en momentos de necesidad. Solo necesitas aferrarte a esta convicción y necesitas, ¿qué dice? Acercarte a Él. No es un sumo sacerdote engreído, no es un sumo sacerdote distante. Conoce nuestras fragilidades y los gemidos de la naturaleza humana. Comprende las tentaciones a las que nos enfrentamos, ya que Él fue, dice, tentado en todo, pero sin pecar. La diferencia entre Dios y nosotros es que Él nunca se rindió al poder del pecado, como lo hacemos tú y yo. Lo que quiero enfatizar y decir es que Jesús comprende nuestra debilidad y fragilidad, pero no comparte nuestra entrega y nuestra caída al pecado. Él nunca pecó. Por eso es el gran sumo sacerdote. Existe una polémica entre si Jesús podría pecar o no podría pecar, pero permíteme abordar eso después del versículo 16, porque creo hay una implicación muy poderosa para nosotros en entender esta realidad. Jesús nunca pecó
Y lo que se suele preguntar, sí, es cierto, nunca pecó, eso dice la Escritura y lo creemos, pero ¿podría Jesús haber pecado? Vamos al versículo 16 y después abordaremos esto, porque tiene una implicación práctica para nosotros. Versículo 16 de Hebreos 4. Después de decirnos que tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, es el Hijo de Dios, y que podemos, debido a esto, retener nuestra fe, aferrarnos en nuestra fe, nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Un sumo sacerdote compasivo. Por tanto, nuevamente, debido a esto, en consecuencia de esto, ya que entiendes estos dos versículos y lo que está antes, puedes entonces acercarte con confianza. ¿A dónde? Léalo. Al trono de gracia. No sabes lo fascinante que es este juego de palabras, porque no es un trono de juicio, es un trono de gracia. No es un trono de ira, es un trono de gracia. Y nos dice a ti y a mí que podemos acercarnos. En los tiempos bíblicos y en los tiempos antiguos, acercarte, si ser invitado por el rey significaba morir. Intenta acercártele a una figura pública que tiene guardaespaldas sin ser invitado. ¿Qué crees que va a pasar? Intenta acercártele a Trump después de lo que ocurrió el domingo. Va a ser muy difícil. Y dice la Escritura que tú y yo podemos acercarnos confiadamente, sin temor, sin vacilar, al trono de gracia. Hermanos, acerquémonos con confianza al Señor. Qué regalo tan grande que en tu crisis, en mi necesidad, en tu lucha, en mi lucha, podemos acercarnos al trono de gracia. Y lo que solemos hacer es lo contrario, solemos salir corriendo en dirección contraria y les dice, vengan a mí. Jesús lo dijo, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Y el Señor dice, acércate a mí. En el antiguo pacto, cuando tú lees la narrativa en el monte Sinaí, tú ves cuando iba a entregar la ley, dice, no se les ocurra pasar los linderos y los límites. Adviértele al pueblo que no se acerque, porque soy un Dios santo, santo, santo. En el nuevo pacto no significa que Dios dejó de ser santo, sino que por medio de la obra de Cristo tenemos que acceso al Padre. Porque Él ve la obra de Cristo en la cruz del Calvario en sus hijos. Ha sido imputada sobre nosotros su obra. Así que podemos acercarnos con confianza, sin temor, sin vacilación a nuestro Padre y traer nuestras oraciones. Y como Jesús enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Podemos acercarnos, podemos llegar a Él sabiendo que Él escucha nuestras oraciones. Pero recuerdas lo que dice Hebreos 10, acerquémonos con corazones sinceros, no pretendiendo que tenemos la solución y solo quieres contársela a Dios. Lo que el autor de Hebreos está enfatizando es la gran necesidad que tenemos del Señor. Por eso dijo un tiempo en la palabra de Dios que es viva, poderosa y eficaz, que penetra hasta lo más profundo del ser, te pone al descubierto. Todos estamos expuestos ante Dios y Él dice, pero puedes acercarte a Él por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Acércate, hermano, con confianza. El verbo acercarse encontramos nuevamente esa referencia en 10:22 y el autor de Hebreos lo usa muchas veces y cada vez pareciera sugerirnos que está describiendo a un adorador que se acerca a Dios con un corazón genuino y auténtico, un corazón completo, con valentía, con gozo, es decir, con una alegre confianza en el Señor, en lo que Él ha hecho, debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Podemos acercarnos con confianza. Nota entonces, hermanos, qué triste es nuestra rutina sin oración.
Qué triste es nuestra vida sin venir al Señor en oración a Él, porque puedes acercarte al Padre. Solemos ignorar al único que puede darle solución a nuestras crisis. Y el autor te dice, el Espíritu Santo, inspirando esta palabra, acércate al Señor. Y puedes acercarte por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No necesitas la unción de un pastor para hacer eso. No necesitas la cobertura de un pseudo apóstol y profeta de este tiempo para poder acercarte, porque Cristo lo hizo. Lo que tú y yo ni remotamente podíamos hacer, lo hizo Cristo al morir en la cruz del Calvario, resucitar, ascender y estar sentado en el trono de Dios. Podemos acercarnos. No necesito pedirle a San Judas Tadeo un favor que no me va a hacer. No necesito orarle a María para que María le pida a Jesús y Jesús le pida al Padre. Eso es irracional desde el punto de vista teológico, pero solo pensemos lógicamente, ¿por qué preguntarle a un tercero cuando puedo entrar al trono de gracia? No tiene sentido. Entonces, hermanos, corre al trono de gracia. Por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, la obra sacerdotal de Jesús es suficiente. Es la fuente de confianza, de ánimo, de esperanza de los hijos de Dios. Noten, hermano, entonces que no es un trono de juicio, no es un trono de ira, no es un trono de condenación, no es un trono de rechazo, es un trono de gracia debido a la obra de Cristo Jesús. Lo ha hecho accesible para nosotros. El autor nos dice que estamos invitados por el gran Rey a acercarnos a su corte celestial debido a la obra de Cristo Jesús. Puedes acercarte con gran confianza al Señor y encontrarás misericordia. ¿Y por qué misericordia? Porque hemos pecado. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos arrepentirnos de nuestra maldad. Recibimos gracia. Un corazón humilde recibe gracia. Pero también dice ayuda. Y tú y yo necesitamos mucha ayuda del Señor. Para ir terminando con esto, permíteme responderte, ¿podría Jesús haber pecado? Y si esto es así, ¿cómo me ayuda a mí en mi lucha espiritual día a día? La cristología clásica ha sostenido dos cosas. Jesús experimentó la tentación como nosotros, pero la afrontó como alguien incapaz de pecar. Eso se llama la impecabilidad de Cristo, non posse peccare, en latín. La segunda postura dentro de la cristología clásica es Jesús experimentó la tentación y que aunque nunca pecó, pudo hacerlo. Eso se llama la pecabilidad de Cristo, posse non peccare. Debemos admitir dos cosas dentro de la ortodoxia que cualquiera de estos dos grupos admitiría. Número uno, Jesús nunca pecó, y número dos, Jesús fue tentado en todo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué? Lo acabamos de leer en la Escritura. Jesús nunca pecó y Jesús fue tentado en todo. Ahí no hay debate, ahí no hay confusión, es tal cual. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. Cualquier afirmación que niegue estas dos premisas, que Jesús nunca pecó y Jesús fue tentado en todo, es inconsistente con lo que enseñan las Escrituras. Pero el punto que queremos resolver y ver si eso implica para nosotros como creyentes es si Él pudo o no pudo haber pecado. Como les dije, la Biblia es clara en afirmar que Jesús no conoció pecado y nunca y no pecó. Es una pregunta difícil, así que vamos a tratar de entender los preceptos generales y después aplicarlo. Debemos entender que Jesús no tenía pecado alguno y Jesús estaba exento de pecado inherente. Debemos entender que aunque Él tenía una naturaleza humana completamente hombre, no estaba caído en ningún sentido. Y su naturaleza no era corrupta de ninguna manera, a diferencia de nosotros en nuestra caída.
En Cristo no había predisposición al pecado, es decir, Él no corría pos del pecado, no buscaba el pecado y no amaba el pecado. ¿Sí? Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿podría pecar o no podría pecar? Mi posición es que no podría pecar. Y quizás me pregunte, pero pastor, si Él no podría pecar, ¿eso no contradice el versículo que acabamos de leer, que Él comprende nuestra necesidad, que Él comprende mi debilidad? Déjame explicarlo de esta manera. Si Él podía pecar, significa que aún puede pecar. Entonces, ¿qué garantía habría para ti y para mí? Jesús era incapaz de pecar. ¿Por qué? El mismo texto en Hebreos los dice. Hebreos 4:14. Él era el Hijo de Dios. Está afirmando su divinidad. Y al mismo tiempo afirma su humanidad, ¿no? Porque Él tuvo que morir como un humano en la cruz del Calvario. Si Jesús podía pecar, es como decir entonces que Dios podía pecar. Y esta afirmación es contradictoria con lo que nos enseña las Escrituras. Dios no puede pecar. Amén. El Señor Jesús es completamente hombre, sin pecado. Ahora, déjame hacer una afirmación. Mi fin no es confundirte, sino hacerte pensar. Desde el punto de vista lógico humano, Él podría pecar como lo hizo el primer Adán. ¿Sí? En este sentido, podríamos afirmar que la naturaleza humana no caída de Jesús era pecable, pero, es una gran palabra teológica, pero debemos afirmar que Jesús era más que Adán. Es el Hijo de Dios, Hijo divino encarnado, y como Hijo es imposible que peque y que ceda a la tentación. ¿Por qué? Porque Dios no puede pecar. ¿Me sigues hasta ahí? En Juan 10:30 nos dice, yo y el Padre somos uno. Y hacer la afirmación de que Él podría pecar tiene una consecuencia teológica muy poderosa. Porque eso implicaría que Dios Padre también podría pecar. Y nos alejaríamos de toda ortodoxia. Cuando Jesús, entonces lo que quiero decir es que para Jesús era imposible pecar, y lo que hizo imposible que pecara no fue su naturaleza divina, sino el hecho también de que estaba en unión y en conexión con el Padre y el Hijo, con el Padre y el Espíritu Santo, una unidad trinitaria. Cuando Jesús habló, cuando Jesús actuó, cuando Jesús eligió, lo eligió de buena gana y no por coerción. Él eligió obedecer al Padre en todas las cosas. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fue tentado en todo. Jesús sabía lo que era tener hambre. Jesús sabía lo que era tener sed. Jesús sabía lo que era estar cansado. Jesús sabía lo que era tener frío. Jesús sabía lo que era no tener donde rescotar su cabeza. Jesús sabía lo que era sentir emociones, lloró, se enojó, pero sin pecado. Sabía que era serse burlado, sabía lo que era que sus más allegados desconfiaran de Él, sabía que lo traicionarían, sabía que sería calumniado, pero no pecó. Podrías verte tentado a pensar de una manera tan equivocada y decir que lo que experimentó Él fue sumamente diferente a lo que experimento yo. Y podrías decir, sí, entiendo que Jesús no peca, que Jesús está en lo alto, está sentado en el trono, pero Jesús no puede entender. Él nunca tuvo hijos. Yo tengo hijos rebeldes. ¿Cómo cómo Jesús puede ser de ánimo y consuelo para mí cuando Él nunca se casó? Él no sabe lo que es estar casado con esta mujer. Y el esposo dice, Jesús no sabe lo que ha enfrentado, Él no sabe lo que es estar casado con este esposo, o la esposa lo contrario, con este esposo. Podríamos vernos tentados infantilmente a pensar en eso. Lo que debes entender es que el hecho de que haya sido tentado en todo no significa que ha sido tentado precisamente en todas las tentaciones específicas de cada creyente en particular en el mundo.
Sin embargo, cada tentación particular que cada creyente en la historia del mundo ha experimentado, escuchen esto, cada tentación particular que cada creyente en la historia de la redención ha experimentado no se compara a la realidad más amplia de lo que él ha experimentado. Nosotros somos tentados con lujurias, excesos, alcohol, drogas, pornografía, adulterio, fornicación, ira. Somos tentados con chismes, celo, amargura, una lista larga de tentaciones que podríamos incluir. Pero debemos entender y debemos afirmar que Jesús fue tentado en todo y en un sentido sus tentaciones no son iguales a las nuestras. Y vas a ver por qué. Y vas a entender cómo Él aún así puede ser de ánimo y consuelo para tu vida. Déjame darte 3 ejemplos simples. Tú nunca serás tentado con convertir las piedras en pan. Nunca. Tú nunca serás tentado en la misma manera que Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Nunca serás tentado de la misma manera que Jesús fue tentado en el Getsemaní. Tú nunca cargarás con todos los pecados como Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Nunca. Jesús en un sentido es como nosotros, pero único a la vez. En 2 Corintios 5:21 entendemos esto. Él hizo que aquel que no conocía ningún pecado se convirtiera en pecado para nosotros, para que nos convirtiéramos en la justicia de Dios en Él. Jesús resistió debido a su identidad como hijo, debido a su unidad y comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Buscaba la voluntad de Dios y estaba lleno del Espíritu Santo. Esa es una gran implicación para nosotros, amén. Porque son cosas que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Identidad en Cristo, unión con el Padre y comunión con el Padre. Podemos ser llenos del Espíritu Santo y su palabra. Él entiende eso y nosotros deberíamos entender eso. Entonces, como creyentes, resistiremos más a la tentación en la medida que avanzamos y maduramos y crecemos en el Señor. Resistiremos más cuando crezcamos en nuestra identidad en Cristo. Somos hijos de Dios debido a la obra de Cristo. Resistiremos más porque estamos unidos a Cristo. Tenemos comunión con el Padre por medio de Cristo. Poseemos al Espíritu Santo en nuestros corazones debido a la obra de Cristo. Resistiremos porque tenemos el Espíritu Santo. Y debido a la obra de gracia de Cristo en la cruz del Calvario, debido a lo que está haciendo en nosotros, debido a su poder en nuestra vida, podremos no pecar amando más su voluntad y su justicia. Amén. Resistiremos más a medida que nuestros deseos se conformen más a los deseos de Cristo. Como cristianos aprenderemos a resistir más la tentación por amor a Cristo, porque Jesús amó al Padre. Pero pastor, ¿cómo Cristo puede entender mi fragilidad si Él era incapaz de pecar? Déjame responderte con una frase, pero déjame recordarte lo que dice el texto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Debemos tener cuidado de no malinterpretar el efecto de la integridad sin pecado de Jesús. En este punto, lejos de implicar una lucha más corta e indolora con la tentación, le implicó una resistencia prolongada. Precisamente porque no cedía fácilmente y no era como nosotros una presa fácil, el diablo tuvo que desplegar todas sus artimañas y utilizar todos sus recursos. El mismo hecho de ser invencible le hizo soportar toda la fuerza de la ferocidad de la tentación hasta que el infierno se alejó derrotado y agotado. Contra nosotros, un poco de tentación es suficiente. Contra él, Satanás se vio forzado a llegar a sus límites. Por eso él puede entender en la tentación. Tenemos un sumo sacerdote compasivo en nuestra necesidad. Acércate a él con confianza. Amén. Oramos. Amado Señor, te damos gloria y honra, Señor. Como cantamos, Señor, tú eres digno. Solo tú eres digno, Señor, de recibir la gloria, el honor y el poder y la majestad. Aquel que está sentado en el trono, el Cordero y el León,
Él es digno. Gracias, Señor, por animarnos, exhortarnos, darnos fuerza, convicciones en ti, Señor. Gracias por llevarnos, Señor, a entender cuán maravilloso eres tú, Señor, para que podamos ver la maravillosa gloria del gran sumo sacerdote. No es un simple sumo sacerdote, sino el gran sumo sacerdote, el gran sacerdote. Es el Hijo de Dios que ha atravesado a los cielos. Es capaz de compadecerse, pero no pecó. Está completamente libre de pecado, que ha sido tentado en todo. Él nos dará misericordia y gracia, porque nosotros la necesitamos. La única respuesta apropiada a esa gran verdad de la suficiencia de la obra del gran sumo sacerdote es mantenernos firmes, aferrados con fe a la confección de fe en Él y acercarnos al trono de gracia con valentía. Oh, cuán gran sumo sacerdote tenemos en Cristo. Hoy podemos acercarnos al trono de gracia en nuestra debilidad, pues tenemos un gran sumo sacerdote compasivo. Hoy podemos acercarnos al trono de gracia con valentía, con confianza por la obra perfecta en la cruz del Calvario. Hoy podemos acercarnos al trono de gracia y recibir misericordia y ayuda en nuestra necesidad. Señor, ayúdenos a acercarnos a usted. Para la gloria de su nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, son completamente amados.